la multiplicación de los panes y los peces a los 5.000 que estaban allí, ¿vale? Bueno, lo importante aquí es que los discípulos habían sido enviados a predicar el Evangelio después de haber estado con el Maestro. Jesús les había enviado para que de dos en dos pudieran ir a las aldeas, a los lugares y pudieran hablar acerca de Jesús, predicar acerca de las buenas nuevas de salvación. Lo interesante es que después de aproximadamente unos 3 meses de haber estado predicando, regresan para encontrarse con el Maestro. Y todo apunta en el texto bíblico, no da lugar a la improvisación, que se encontraron por ahí, pues mira, no, que ya habían quedado previamente el lugar donde iba a tener el encuentro de los apóstoles con el Maestro, y allí después de 3 meses comienzan ellos a contar, a relatar las experiencias. Oye, pues sabes, pues yo recuerdo que cuando he estado predicando acerca de Jesús, pude hacer este milagro. Madre mía, pues ¿será posible? Pues yo hice esto y yo también hice esto. Y la gente empezó a aceptar a Jesús, las buenas nuevas de la salvación en Jesucristo. Se sentían pletóricos. Predicar el Evangelio es, de verdad, hablar de Jesús como el Salvador, hace que uno se sienta profundamente enriquecido, más que el que ya incluso está recibiendo esa buena noticia de salvación en Jesús. Bueno, comenzaron a relatar sus informes, lo hacen con emoción y vamos a centrarnos en el Evangelio de Marcos, porque Marcos describe quizá con más detalles que el resto de los evangelios este episodio. Dicho sea de paso, os digo que es interesante porque este episodio de la multiplicación de los panes y de los peces a los 5.000 es un episodio que se repite en los 4 evangelios. No todos los hechos que hizo Jesús lo repiten los 4 evangelios. Este sí, lo cual demuestra que fue un hecho sobresaliente, un hecho especial y que Dios ha querido que quedara constancia de ello de una manera también especial, ¿vale? Jesús ahí les lleva... lo que sucede es que habían estado relatando todo lo que habían vivido, los momentos preciosos que Dios les había permitido vivir mientras predicaban el Evangelio a las gentes, pero la multitud los seguía por todas partes, a Jesús. Entonces no tenían descanso, no habían tenido tiempo de comer, no tenían tiempo para nada. Solo la gente buscaba escuchar la voz de Jesús. Si tuviéramos la oportunidad de tener a Jesús, me refiero físicamente y visiblemente aquí, yo creo que todos dejaríamos de hacer lo que tuviéramos que hacer hasta casi olvidarnos de comer por ir a escuchar, por irte a sentar a los pies del Maestro a ver qué buena noticia hoy tiene para nosotros. Bueno, pues hay un episodio, este episodio es de una belleza extraordinaria, de una enseñanza muy buena para nosotros, ¿vale? Ellos intentaban pasar desapercibidos. Jesús quiso llevarlos a un lugar aparte, viendo que la multitud los estaba siguiendo constantemente. Así que Jesús les dijo, vamos a subirnos en la barca y vamos a cruzar a la otra orilla, al norte, a la zona norte del mar de Galilea, a un lugar desierto. Jesús les lleva cerca de la ciudad de Betsaida, no a la misma ciudad, pero muy próxima a la ciudad de Betsaida, a un lugar solitario, dice Marcos 6:32. Pero he aquí que la gente, que no era tonta, la gente que ve que el Maestro con sus discípulos se suben a la barca y que van en una dirección determinada con la barca. Así que ellos intuyen, pues estos van en dirección a Betsaida. Así que la gente, corriendo, fueron más bien andando, fueron a pie, no en barca, mientras el recorrido en barca duraba más o menos una distancia de unos 5 kilómetros, andando era 7 kilómetros, tenían que hacer un rodeo, pero ellos deciden de todas, seguir escuchando al Maestro. Así que van bordeando el mar de Galilea hasta que llegan, y dice el texto bíblico que cuando llegan allí, pues resulta que vieron, versículo 33, Marcos capítulo 6, versículo 33, pero muchos los vieron ir y lo reconocieron hacia dónde iban. Y dice
que entonces muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y me encanta la expresión que ha sido ya leída por nuestra anciana. Me encanta cuando en el versículo 34 señala de algo que forma parte de Jesús, algo innato. Jesús, viendo a la multitud, habla de una gran multitud, tuvo compasión de ellos. Y dice que tuvo compasión de ellos y dice la razón, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó entonces a enseñarles muchas cosas. Jesús estaba cansado. Físicamente se tenía que cansar, era un ser humano también como nosotros, aunque fuera Dios mismo. Los apóstoles también estaban cansados y habían aprovechado únicamente el trayecto de los 5 kilómetros en barca para poder escuchar, a oír y hablar las palabras del maestro. Pero Jesús, en cuanto llegan ahí, ve que hay una multitud ya, una gran multitud, y decide Jesús bajar de la barca para atender a toda esta gente y hablarles de las buenas nuevas de salvación. Fijaros que hay gente que no le importa desplazarse los kilómetros que haga falta porque necesitan oír la voz de Dios. Bueno, a veces nos puede pasar a nosotros. Como cristianos, somos buenos cristianos, pero ¿cuántas veces se nos puede pegar las sábanas o incluso podemos decir, yo hoy no tengo muchas ganas de ir a la iglesia? Y podemos venir muy cómodamente en el metro, en el bus o en coche, pero ¿cuántas veces decidimos no acudir a la iglesia cuando algunos lo hacían caminando kilómetros de distancia? No solamente era los 7 kilómetros que habían recorrido, sino la distancia que mediaba desde las ciudades, las poblaciones, hasta el mar de Galilea, que bien podrían ser otros cuantos kilómetros más. Y había que regresar de nuevo, otra vez, también caminando. Y sin embargo no les importaba porque su anhelo, su deseo más fiel era escuchar la voz de Jesús hablando palabras de vida eterna. Y esto era lo que los emocionaba sin duda alguna. ¿Sabéis? El Evangelio de Lucas, os he dicho que este episodio aparece en los 4 evangelios. El Evangelio de Lucas da un detalle muy interesante. Lucas 9:12 dice que el día empezaba a declinar. Marcos dirá que era ya avanzada la hora. Más o menos la misma idea. Estamos hablando aproximadamente entre las 3 de la tarde y la puesta de sol. Era finales del mes de marzo. Hay detalles muy bonitos que denotan que tenía que ser primavera o el inicio de la primavera, porque sabemos que cuando llega el verano se seca todo de una manera tremenda. No llueve, hay escasez de agua, llueve poco en la zona de Palestina, y entonces el texto de Marcos nos da un detalle. El versículo 39: les mandó que se hicieran recostar todos por grupos sobre la hierba verde. Luego todavía había hierba verde, era primavera. Entonces este es un detallito simplemente para que nosotros nos hagamos una idea de la época en la que se encontraban. Principio, como digo, de la primavera. Jesús y sus discípulos no les había dado tiempo a comer. Habían querido estar un poquito tiempo aparte, solos, pero no les había dado tiempo a comer ni a descansar en todo el día. Y ahora me gustaría que notarais un detalle muy interesante que no sé cuántos hemos reparado en algún momento. Mientras Jesús está hablando a la multitud, de repente hay alguien que interrumpe la predicación del maestro. ¿Quién? ¿Quién? Dice el texto bíblico que interrumpe. Dice, versículo 35, cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él y le dijeron: el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Así que despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan porque no tienen qué comer. ¿Quiénes interrumpen la predicación del maestro? Los mismos discípulos, los apóstoles. Es interesante porque
resulta que toda la gente, nadie se está percatando de que ha llegado la hora de la comida. Nadie se ha percatado de que ha pasado la hora de la comida. Estamos hablando desde las 3 de la tarde hasta la puesta de sol, que pueden ser aproximadamente cerca de las 7, 7:30 de la tarde, más o menos. Y no ha comido nadie durante todo ese tiempo. Están ávidos del mensaje que sale de la boca de Jesús, el mensaje de salvación, pero nadie se ha preocupado excepto los discípulos. Los discípulos. Pero aquí viene el detalle, porque si vais un poquito más adelante, sin que perdamos Marcos 6, si vais a Marcos capítulo 8, encontramos también la multiplicación de los panes y de los peces, esta vez para alimentar a 4.000 personas. ¿Y qué notáis ahí? Aquí sucede algo. Fijaros, capítulo 8, Marcos, en aquellos días, versículo 1, como había una gran multitud y no tenían qué comer, Jesús llama a sus discípulos y les dice, tengo compasión de la gente. Ahora notad, porque hace 3 días, muy bien, que están conmigo y no tienen nada que comer. Y añade, y si los envío en ayunas a sus casas se desmayarán en el camino, porque algunos de ellos han venido de lejos. Y mirad la respuesta de sus discípulos. Le responden, ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Aquí está pasando algo extraño. ¿Qué notáis entre la primera multiplicación a los 5.000 y esta segunda multiplicación a los 4.000? ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre en la primera? En la primera interrumpen al maestro los discípulos. ¿De quiénes se tratan esos 5.000, que son luego muchos más? ¿De quiénes se trata? ¿Qué población es a la que Jesús está predicando el Evangelio? ¿Quiénes son? Judíos. Son judíos. Pero resulta que cuando Jesús hace la multiplicación de los panes y de los peces a los 4.000, no son judíos, son gentiles. Y ellos, los propios discípulos, están haciendo diferencia en el trato con la gente. No así Jesús. ¿Os habéis dado cuenta? Le interrumpen al maestro. Maestro, te estás alargando demasiado. Esta gente no ha tenido tiempo de comer. Primero, son judíos. Entonces, más allá del interés posible que pudieran tener los propios discípulos de que Jesús pudiera alimentar a aquella multitud, porque llevaban tiempo durante todo el día, ¿por qué no salió de ninguno de ellos que llevaban 3 días sin comer en el otro lugar y nadie se le había ocurrido siquiera decirle al maestro, maestro, mira, ¿por qué no despides a esta gente que llevan mucho tiempo ya sin comer? Llevan aquí, les estás hablando durante 3 días y nadie dice nada, porque a nadie le importa, excepto a Jesús. Eran gentiles. Este detalle demuestra que a veces nosotros mismos hacemos acepción de personas. Sin pretenderlo, hacemos diferencias y hacemos diferencias por la manera de vestir, por la cultura, por la educación, hasta por el país. ¿Quién es este? ¿De dónde viene? Y estas diferencias a Jesús le pasan, no que lo pasen desapercibido, Jesús no le preocupa las diferencias que pueda haber, ni cultural ni económica, no le importa nada de eso. A él lo único que le interesa es tu salvación, mi salvación eterna. Y él mueve lo que tenga que mover, buscando justamente esa salvación, ¿vale? La multitud estaba escuchando, volvemos de nuevo a los 5.000, la multiplicación, a los 5.000, capítulo 6 de Marcos, ¿vale? Estaba escuchando, no perdían detalle y de repente le interrumpen en la predicación los propios discípulos. ¿Te has dado cuenta que normalmente son los mismos creyentes quienes se convierten en impedimento para que otros puedan conocer la salvación? ¿Te has dado cuenta que a veces nosotros mismos podemos ser instrumentos del enemigo para impedir que otros tengan la oportunidad de conocer, de oír la voz de Dios? Y pobre de aquellos que a veces son usados por el diablo para ser instrumentos que impidan que otros descubran
quién es Jesús de Nazaret. Aquí los discípulos le interrumpen. A veces nosotros estamos, sabéis, mucho más preocupados, ocupados si queréis, con lo que qué comeremos o con qué nos vestiremos, que en buscar en primer lugar el reino de Dios y su justicia. Ese era el caso de los discípulos, porque le interrumpen al maestro. El maestro podía haberles dicho, escuchad, pero ¿no veis a la gente? ¿No veis a la gente que no se mueve? ¿No os dais cuenta que ellos no protestan ninguno? Los únicos que os estáis quejando sois vosotros. Jesús guarda silencio. Jesús se calla, sabe la situación. Y sabes la situación y les lanza la pelota, ¿vale? Al tejado de ellos. Y espera a ver cómo van a reaccionar ante eso. Tienen delante, la multitud tenía delante de ellos al Rey de los cielos que se había acercado, el reino de los cielos se ha acercado, la justicia se había acercado en la persona de Jesús. Lo tenían delante y nadie se molestaba por ello o nadie se sentía incómodo, excepto los propios discípulos, porque toda esta gente ya es hora de que se marchen. Maestro, despídelos que se vayan. Déjalos marchar para que vayan a las aldeas y compren algo de comer. Yo creo que ya les has hablado demasiado tiempo. Falta decir esa frase, que por descontado no aparece en el Evangelio, ¿no? Pero parece mentira que ellos mismos pudieran estar siendo un instrumento que impida que la gente pueda descubrir a Jesús. Incluso cuando colaboramos en una buena obra en favor de los demás, nos puede pasar que se evidencie el egoísmo que hay dentro de nuestro corazón. La envidia o el egoísmo, qué sé yo. Y ahora viene lo más impactante de todo este episodio. Notad ahora, versículo 37, cuando Jesús les dice, dadles vosotros de comer. Esto que conocemos la historia perfectamente, pero ¿te has parado a pensar cómo debieron de quedarse los discípulos? Debieron de quedarse perplejos. ¿Cómo? Maestro, sí, dadles vosotros de comer. ¿Pero nosotros? ¿Pero tú has visto los que son? Y yo me imagino que estarían preguntando, Judas, ¿cuánto dinero tenemos en la bolsa? Y Judas inmediatamente saca el dinero y dice, nos quedan 200 denarios. Era buena cantidad, pero completamente insuficiente para alimentar a toda aquella multitud. Que dicho sea de paso, habla de 5.000 y el Evangelio Mateo menciona sin contar mujeres y niños. Quiere decir, es el único que lo menciona, quiere decir que probablemente habría cerca de 10.000 personas allí. Entonces, tú te imaginas que el maestro, imagínate la escena, que tú estás ahí, has interrumpido al maestro, el maestro te dice, no tienen necesidad de marchar a ningún sitio a comprar alimentos. Ah, no, pero y entonces, no, dadles vosotros de comer. Pero, ¿quién? ¿Nosotros? Señor, pero ¿cómo nosotros vamos a dar de comer? Judas, a ver, no, 200 denarios. Pero no, esto es insuficiente. ¿Cómo se le ocurre al maestro semejante cosa? ¿Cómo puede decirnos el maestro? Y le dicen, maestro, ¿quieres que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer? Pero ¿cómo se le ocurre al maestro pedirnos semejante cosa? ¿Cómo? Si no tenemos dinero suficiente. Lo extraño es por qué Jesús les dice a ellos que alimenten a esa multitud. ¿Por qué se lo está diciendo Jesús? ¿Por qué? A ver. ¿Para probar? ¿Para probar la fe? A ver. ¿Alguna idea más? ¿Para? ¿Una cura de humildad? Y por lo tanto, Jesús esperaba que ellos se implicaran en la obra de salvar a las almas. Quiere decir que la obra de salvar a las almas implicaba incluso también
proveer el alimento, el sustento necesario para que ellos pudieran vivir, para que ellos pudieran salir adelante. No solamente el alimento espiritual, le dice, dadles vosotros de comer, pero si no tenemos dinero, Señor. O sea, tú lo que quieres es que con 200 denarios miserables que tenemos, estoy añadiendo, nos vayamos a las tiendas, a ver qué tienda van a tener pan suficiente para poder alimentar a 10.000 personas. Es que es imposible lo que dices. Era ilógico. ¿O no era ilógico? Era ilógico. A veces, ¿sabes? El maestro no sabe lo que está diciendo. ¿Cómo puede pedirnos cosas imposibles? ¿Sabes? A veces el Señor te puede estar pidiendo que hagas cosas que no te imaginas o que te pueden parecer una locura. Esto no puede pedírmelo el Señor. ¿Cómo me va a pedir esto? Y Dios te pide que hagas cosas. ¿Por qué? Porque como algunos habéis mencionado muy bien, quiere implicarnos en la obra de salvar. Quiere implicarnos en la obra de ayudar a los necesitados. Quiere implicarnos en la obra para que contemplemos, y algunos lo habéis mencionado también, la fe, mi fe sólida en Dios. ¿Qué es lo que Dios va a hacer? No lo sé. ¿Y cómo lo puede hacer? Tampoco lo sé, pero sé que lo va a hacer. Y Dios espera que confiemos en Él. Sí, que dependamos por completo de Él. Y Dios te va a pedir a veces, y nos pide a lo largo de nuestra vida, cosas que desde un punto de vista humano es imposible por completo. 10.000 personas contando mujeres, niños y hombres. Aproximadamente 10.000 personas. Imposible todo. Igual de incomprensible como cuando Jesús le dijo a Pedro, mira Pedro, has estado toda la noche intentando pescar, ahora es plena luz del día, ahora yo lo que quiero es que vayas mar adentro, boga mar adentro y echa la red de nuevo. Pero Señor, si estamos toda la noche, pero no te das cuenta que es imposible, si durante la noche no hemos pescado ni un miserable pez, a pleno día, a plena luz del día es imposible que podamos pescar algo. Pero porque tú lo pides, lo voy a hacer. Lo haré. Y entonces entró y fue y ocurrió lo imposible. Lo que parecía imposible realmente sucedió. Y sucede porque, ¿sabes? Dios nunca se equivoca. Porque cuando el Señor dice las cosas, Él sabe muy bien lo que está diciendo. Lo mismo en tu vida, ¿sabes? Cuando todo te parezca que es una locura, cuando piensas que no hay salida, que no hay solución, escucha al Señor. Vuelve tu mirada a Dios, deja que Él sea el que te hable, confía plenamente en Él, deja que tú puedas ser un instrumento poderoso en sus manos para que puedas ayudar o pueda alcanzar el corazón de otras personas a través de ti, a través de tus palabras, de tu ayuda, de tus posibilidades, de tu esfuerzo personal. No te conformes solamente con dejarle al maestro que Él lo hará todo y Él no. El maestro quiere hacer muchas de las cosas, muchas de sus bendiciones a través de ti, a través de mí. ¿No lo entendían? No lo entendían. Jesús los debió de ver tan apurados, debían estar, el versículo 37, dales vosotros de comer, pero ¿quieres que vayamos? Y yo no sé si se sentían incómodos, que ellos mismos debían hablar, pero no sé qué quiere el maestro. Pues es que yo tampoco lo entiendo, pero con 200 denarios, ¿qué vamos a hacer? Pero vamos a ir a las... ¿Pero en qué tienda va a haber? Debían estar desconcertados, porque el maestro de vez en cuando lanza situaciones así que hace reflexionar, que haga depender la mente de Dios, del poder de Dios. Y esto es lo que Jesús pretendía en este caso. Les está implicando para que provean de alimento, de sustento a aquellos que no tienen nada que comer, porque no tenían nada. Versículo 38. ¿Qué dice ahí? Él les preguntó, ¿cuántos panes tenéis? ¿Os parece lógica la pregunta? Pero Señor, aunque yo lleve el pan de mi bocadillo y el otro lleve el pan de su bocadillo, pero ¿eso qué va a servir? Y siguen desconcertados. Así que les dice, ¿qué os pasa? Id.
id, preguntad, id, ved a ver cuántos panes podéis conseguir. Pero imagínate el descoloque debía haber en la mente de los discípulos que van preguntando, a ver, a la multitud, oye, ¿alguno tiene pan? Sí, yo no, yo estoy más muerto de hambre. Y el otro, y ahí nadie tiene pan. Y descubre que hay un muchacho que ha sido previsor que lleva ni más ni menos que 5 panes y 2 peces, 2 pececillos secos. Y sabemos que es... ¿Queréis leer un texto precioso de Juan capítulo 6, versículo 6, sin perder Marcos? Juan 6, versículo 6, hablando del mismo episodio, notad qué detalle más precioso describe el Señor. Juan capítulo 6, versículo 6. Leemos desde el 5. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él una gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que estos coman? Y añade el texto, notad, pero esto decía para probarlo. Y esto es lo que quiero destacaros ahora, porque él sabía lo que iba a hacer. ¿Sabes que Jesús siempre sabe lo que va a hacer? ¿Sabes que a Jesús no se le escapa nada? ¿Sabes que Jesús de Nazaret, aunque a ti se te escape, a mí se nos escape a todos nosotros muchas cosas, a Jesús no se le escapa nada? Jesús es detallista, él sabe perfectamente dónde quiere llegar y por eso prueba, como alguno había mencionado, los está probando y le dice a Felipe para probarle porque él sabía lo que iba a hacer. Ninguna situación de tu vida, ¿sabes?, le pilla al maestro desapercibido. Le pilla al maestro desprevenido. Ninguna situación, por dramática que sea, le sorprende a Dios. Ninguna. Tú crees que puedes estar sola o solo enfrentando los problemas de la vida, pero no te equivoques, porque nunca el Señor ha dejado solo y sola a ninguno de sus hijos. Nunca, y nunca los va a dejar. Nunca nos va a dejar. Va a estar a tu lado aunque creas que estás sola. Va a estar proveyendo lo necesario para que tú sigas adelante y lo puedas hacer con la seguridad y la fortaleza, aún en medio del desconcierto que pueda producirte las cosas que estás pasando. Dios sabe muy bien lo que va a hacer, aunque tú y yo no lo sepamos, Él sí que lo sabe. Y eso para mí me da una total seguridad, total garantía, tranquilidad completa, porque no va a suceder nada por pura casualidad. Lo que va a suceder es porque Dios está dirigiendo todos los acontecimientos de los hijos, de sus hijos, que han depositado toda su confianza en Él. ¿Sí o no? ¿Amén? Entonces, claro que sí. Y de esta manera, Él permite que nosotros analicemos las circunstancias. De ahí las preguntas, de ahí las situaciones que les plantea a los apóstoles para sacudir un poco su conciencia. A ver, ¿qué estáis haciendo vosotros? Es cómodo, muy bien, estoy predicando, pero ¿y vosotros qué estáis haciendo? Dadles vosotros de comer. Dios permite que analicemos las situaciones, que las afrontemos y encontremos además la solución. Y cuando no vemos salida, Dios la provee. Siempre provee de salida a cualquier situación de sus hijos. Siempre hay. Me gustaría que pensaras por un momento qué sucede en la educación de los hijos. La escuela sabática ha sido muy interesante. ¿Qué sucede cuando, por ejemplo, nuestros hijos, si a cada paso nuestros hijos estuviéramos nosotros ahí siempre pendientes para que no se caigan? Siempre pendientes, inmediatamente. Y siempre pendientes para resolver todos sus problemas. Para ayudarles, que no tengan que enfrentarse ellos. No, aquí estamos sus padres, que vamos a proveer lo necesario. Y estamos ahí pendientes. Jamás van a aprender a crecer y a caminar por sí mismos. No lo harán. Y Dios tampoco lo hace con nosotros, con sus hijos. Ayudemos a nuestros hijos a que, aunque se caigan una vez, se levantarán. Porque nosotros nos hemos caído también y nos hemos levantado y estamos aquí. Y no se ha roto nada. Dios espera que aprendamos a caminar por fe dependiendo de Él.
Y tenemos que educar a nuestros hijos para que ellos sean capaces de vivir de manera personal e individual con Dios, dependiendo de Dios. Y no estando nosotros cada instante ahí, ay, para que no se caiga, ay, que se ha torcido el pie, ay, que esto, ay, que tiene este problema, bueno, voy ahí, ay, que tiene un problema de económico, ahí estoy yo para... ¿Sabéis? Nos equivocamos muchas veces. Los padres, sacándoles las castañas del fuego que decimos aquí en España, ante cualquier problema siempre estamos ahí. Dejemos que ellos se enfrenten también a la vida y dependan y aprendan a depender de Dios, como nosotros. ¿Vale? Andrés, como he dicho, descubre la merienda previsora de un muchacho. Y yo cuando estaba preparando el tema, estaba imaginándome la escena. El pobre Andrés allí, que recoge y dice, oye muchacho, ¿y tú qué tienes? Yo tengo 5 panes y tengo 2 peces. Oye, ¿tú me los puedes dejar un momento? Y yo me imagino a Andrés con eso, no llevaría al niño la bolsa de Carrefour con todo eso, pero en algún zurrón, en alguna bolsita lo llevaría, y yo me lo imagino Andrés con aquellos alimentos diciendo, ¿y yo qué voy a hacer ahora con esto? 5 panes y 2 peces, ¿y ahora qué hago yo con esto? Bueno, el maestro ha dicho que nos informemos, pues yo le voy a informar a él. Oye, maestro, mira, hay un muchacho había que tenía 5 panes y tiene 2 peces. ¿Pero esto? ¿Y qué vamos a hacer con esto? Qué bonita esta escena, porque esta escena es espectacular, ¿no? Capítulo 6, Marcos 6, versículos 39 y 40. Entonces les mandó que hicieran recostar a todos los grupos sobre la hierba. 40, se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. ¿Para qué? ¿Para qué? Os pregunto. A ver, un poquito más alto, si no, no oigo nada. Para que se pudieran prepararlos para comer, ¿vale? Bien podía ser por contar el número de personas. ¿A alguien se le ocurre otra cosa? Orden, es un Dios de orden, muy bien, me parece muy razonable también, pero ¿no creéis que haya otra razón quizá más importante? ¿Sí? ¿Un momentito? ¿El qué? Un Dios de amor, sin duda alguna, ¿sí? Es mi esposa, ¿eh? Efectivamente, para que todo el mundo pudiera contemplar el milagro que Jesús iba a hacer, para que ninguno perdiera detalle de lo que estaba sucediendo. Estaban situados, lógicamente, en lo que es una zona, una llanura, pero con una cierta inclinación, y que todos debían ver el milagro de la multiplicación de los panes y de los peces. No perdieran ninguno detalle. Pero ahora yo quiero plantearos también algunas situaciones también muy, no sé, porque quizá a lo mejor no os lo habéis planteado, ¿no? Dice el texto bíblico, versículo 41, que entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, miserables 5 panes y 2 peces, y levantando los ojos al cielo bendijo y partió los panes. ¿Y qué dice vuestras versiones después? ¿Alguna versión dice otra cosa diferente? No, antes. Dice, levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio. ¿Sabéis lo que aparece literalmente en el texto? Dice, iba dando. Iba dando. Y esto que parece que no tiene más trascendencia, tiene muchísima trascendencia, porque ¿os habéis imaginado cómo debió de ser ese milagro? O sea, de repente Jesús, después de orar,
hace que ese pan se multiplique y aparece una montaña enorme de panes y una montañita de pececillos? No, sino que cogen unas canastas que debían de tener Pedro en la barca, y con esas canastas se acercan a Jesús, y mientras Jesús ha orado, está partiendo el pan y está echándolo en las cestas. ¿Y los discípulos qué están haciendo con las cestas? Están acercándose para repartirlo. Y una vez que empiezan a comer todo el mundo, han visto todos que ahí solamente había 5 panes y 2 peces, nada más. Y que cuando han terminado de repartir, entonces de repartir lo que llevaba cada uno en la cesta, regresan otra vez. ¿Hasta dónde? Hasta Jesús. ¿Para qué? Para que Jesús siga llenando las cestas con pan y con peces. Y entonces cuando Jesús vuelve a llenarlos, vuelven a ver toda la multitud, que los discípulos es un ir y venir constantemente. ¿Pero esto? ¿Pero y esto? Y entonces provee alimento para toda la gente. Es decir, que mientras hubiera necesidad, Jesús suplía todas las necesidades de todos ellos. Y hasta el punto de que se quedaron, dice el texto, saciados. Es espectacular. El trato magistral que Jesús realiza aquí. El milagro no creando una montaña de panes y de peces, sino todo lo contrario, ir repartiendo, y que los discípulos sabían que mientras acudieran a Jesús, Jesús iba a proveer lo necesario para saciar el hambre de toda aquella multitud. 10.000 personas, se dice fácil, aliméntalos. Y dice que quedaron saciados. Este es el Señor, ¿sabes? Este es el Señor, maravilloso Señor, que Él es capaz de darlo todo. Mientras hubo necesidad, el alimento continuó multiplicándose en las manos del Maestro, en las manos de Jesús. Y con nuestra colaboración, con la colaboración de los apóstoles. ¿Te has dado cuenta? Los apóstoles no se cruzaban de brazos y la gente venía, porque lo podía haber hecho, una cola enorme de gente. Venga, iros acercando y os vamos dando pan y peces, ¿no? Jesús decidió hacerlo de otra manera, que sus propios discípulos participaran en alimentar a la gente y que volvieran cada vez que se vaciaba las canastas, para que en Jesús pudieran volverse a llenar, con lo que seguir alimentando a toda aquella multitud. Dios es maravilloso. Dios es especial. Dios es Dios. Termino diciéndoos algo que me parece que es también muy importante, y es que recogieron lo que sobró. Y lo que sobró era mayor o menor que con lo que habían empezado inicialmente, pero muchísimo mayor. ¿Te das cuenta que cuando con lo poco que puedas tener acudes al Señor, el Señor es capaz de proveer mucho más de lo que tú le habías ofrecido al principio? ¿Por qué? Porque Dios bendice. Porque el que da, recibe muchísimo más que el que está recibiendo. El que da recibe más de parte de Dios. La bendición de Dios es hasta que sobreabunde. Dios no coge su cuentagotas y dice, a ver, una gotita, ¡ping!, una gotita de bendición. No, Dios no actúa así. Dios, cuando mirad si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Ya, Señor, no me des más. Me estás dando más de lo que yo necesito, más de lo que yo puedo incluso utilizar. Y recogieron, versículo 43, recogieron de los pedazos de lo que sobró, de los peces, no estaba mordisqueado, y ni del pan. No creáis que el pan, ya estoy llenísimo, ya no quiero más. No son esas sobras mordisqueado por la gente. Es que Jesús había provisto mucho más alimento del que la gente podía. Y bueno, ¿y qué se hizo con eso? ¿Se tiró como hacemos la mayor parte de las veces? ¿Qué se hizo? ¿Qué se hizo con ese alimento que sobró? 12 cestas, 12 canastas, sí. ¿Qué se hizo con eso?
para los necesitados que no estaban presentes en el milagro, para que muchos otros tuvieran la dicha de conocer, de descubrir también y de disfrutar del pan que venía del cielo. Claro que así, cuando se comparte algo, llevándolo todo al Señor, se obtiene mucho más que antes de compartirlo. Termino ya diciendo, tal vez, ¿sabéis? Nuestros medios, los medios que tengamos no sean los suficientes para poder ayudar a tanta necesidad. ¿Sabéis? ADRA está haciendo una labor aquí extraordinaria, pero no solo aquí, a nivel mundial, extraordinaria. Pero a veces resulta insuficiente. Hay tanta necesidad. ¿No os podéis hacer ni una idea? La gente que viene aquí, bueno, los que colaboráis más directamente, lo sabéis, cómo no, pero la mayoría que no venimos tanto o que no venimos, no podemos darnos cuenta de la necesidad que hay de un montón de familias que vienen y que se suple sus necesidades en la medida de nuestras posibilidades también con alimentos, con ropa, a veces hasta con recursos, cuando se puede. Dios va a proveer los recursos necesarios. Pero, ¿sabes? Solo necesita una cosa de nuestra parte. ¿Qué? La colaboración. Ayuda para hacer que su obra pueda ser productiva en favor de los demás. Claro que sí. Nosotros somos las manos y los pies de Jesús. ¿Habías pensado en eso? Y es muy fácil para nosotros decir, cuando alguien o dindan, llaman a la puerta de tu casa, es muy fácil para nosotros abrir la puerta a alguien que pueda estar necesitado y que le digamos que el Señor tenga misericordia de ti y te bendiga mucho. Pumba. Es fácil decir eso, ¿verdad? O cuando te encuentras a alguien por la calle, es muy fácil. Pero has pensado que el Señor te bendiga, el Señor está esperando que sea bendecida la persona a través de nosotros, que son nuestras manos y nuestros pies, que son incluso los recursos que podamos tener para poder ayudar a que otras personas puedan salir adelante. Y es el Señor el que tiene que obrar el milagro. Señor, te pido que ayudes mucho a los pobres y yo soy incapaz de abrir el bolsillo, mi propio bolsillo, para que esos pobres puedan recibir la ayuda por la que yo estoy orando a Dios. Soy yo el que tiene que dar, no es el Señor. Aunque el Señor es rico en recursos, es de lo que yo te doy, tú compártelo con los demás. Esta es la idea y esta es la máxima. Para ello ha puesto en nosotros la posibilidad de trabajar en favor de los demás, en favor de ADRA. Muchas familias que vienen aquí y que reciben la ayuda y que pueden seguirlo recibiendo, y esta tarde vamos a tener la oportunidad de colaborar también con nuestra presencia, con nuestro apoyo en el concierto que va a haber a las 6 de la tarde. Lo que se va a recoger va a ir destinado, no va a quedar para nosotros, va a ir destinado a Mali, porque hay un objetivo muy concreto. Y hay gente en necesidad, se van a comprar semillas para ser sembradas y que esas semillas puedan alimentar a mucha gente. Imaginaros, algo tan simple aparentemente, pero tan necesario para tanta gente también. No te limites a decir, por lo tanto, que el Señor te bendiga. Piensa que con lo poco que tienes en las manos de Jesús, será multiplicado milagrosamente. Y te voy a animar, cuando te toque salir o nos toque salir a hacer la acuestación con la hucha, ¿vale? Yo sé que no todo el mundo se siente cómodo haciendo eso. Y me acuerdo que cuando mis hijos eran pequeños, sobre todo Daniel, mi hijo mayor, nuestro hijo mayor era pequeño, estábamos haciendo la acuestación en un centro comercial y salieron un matrimonio así y mi hijo estaba con la hucha. ¿Me puede ayudar, por favor? Y entonces el hombre así lo miró con cierto desprecio, yo estaba al lado de él, dijo, vergüenza le tenía que dar a usted tener a su hijo pidiendo. Eso dijo el hombre, ¿no? Y entonces le dije, mire, le voy a decir una cosa, ¿usted cree que yo tengo pinta de estar pidiendo de necesidad? Mi hijo está pidiendo al lado de su padre en favor de mucha gente que no tiene que comer, que llevarse a la boca. Así que no me siento en absoluto avergonzado
porque mi hijo esté a mi lado pidiendo, porque no pide para él, pide para otros que no tienen. ¿Sí yo? Me da igual. Pero cuando te toque llegue el momento, te va a costar al principio romper eso, te va a decir, no, bueno, pero hay quien dice que sí. Y cuando oras, tú piensas, no es para mí. ¿Cuánta gente se va a beneficiar de lo poco, de lo mucho que los demás pueden depositar en una hucha? Pero te digo algo más. Si tú por la razón que sea dices, mira, yo no voy a poder porque tengo el trabajo, tengo lo que sea, y me va a ser imposible, Dios te ha dado también recursos. ¿Por qué no proveer? Si Dios te ha dado recursos económicos, ¿por qué no proveer para que otros también puedan? Ya que no puede salir, bueno, yo voy a aportar también. O voy a hacer que familiares y amigos, mi mujer y yo todos los años tenemos una hucha y cogemos a los familiares y lo dejamos ahí. Oye, fulanito, mira, ¿quieres colaborar con? Sí, vale. Y al final del año, pues, oye, es un dinero que para honra y gloria del Señor estás ofreciendo para tanta gente que tiene necesidad. Que el Señor nos bendiga, que os ayude, que nos ayude para que todo lo que hagamos para Jesús, por poco que creas, llevándolo a las manos de Jesús, Él lo multiplicará y hará el milagro que estamos deseando que suceda. Que Dios esté.